Buenos días, hoy es lunes 11 de diciembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al licenciado Francisco Escandón Guevara, analista de temas políticos y sociales de nuestro país y también a nivel internacional. Pancho, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Queremos conocer sus puntos de vista, su análisis sobre los últimos acontecimientos políticos que vivimos los ecuatorianos. Empecemos por el tema del gobierno nacional, el gobierno del señor Noboa, que ya ha dado unos primeros pasos, pero lógicamente no conocemos a fondo los ecuatorianos cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿Cuál es su lectura, Pancho? Hola Jaime, muy buenos días. Saludos a todos quienes nos miran y nos escuchan en Radio Revista El Observador. Me parece que si bien es un gobierno que comunica poco y es un presidente que acostumbra a hablarle mucho menos a la gente, a pesar que él hable y mencione que su proceder, sus opiniones son espesas, pocas pero espesas. Pero el problema concreto es que la gente necesita saber qué, cómo y cuándo va a realizar el gobierno. Y un régimen que todavía tiene una particularidad muy expresa. Y esa particularidad está alrededor, que durará alrededor de un año y medio. Y ya vamos en la tercera semana de gobierno y sin embargo las luces sobre las rutas que va a tomar el gobierno evidentemente son escasas. Las miras hacia dónde va a desarrollarse. Y no por lo que se derive del análisis, sino por lo que se anuncia desde el gobierno nacional. Pero sin embargo, hay algunos elementos que dejan entrever qué es lo que puede ocurrir en los siguientes meses en el gobierno de Noboa. Noboa estará un año y medio en el gobierno, serán alrededor de 8 meses en el que efectivamente pueda gobernar, luego será candidato a la reelección y evidentemente, los 8 meses precedentes a la campaña electoral, en donde se definirá el nuevo presidente que gobernará un periodo completo, no calculará mucho y su equipo de gobierno calculará mucho cuáles van a ser las ejecutorias. Y creo que en buena lid lo que ha planteado el propio presidente de la República está en miras en cómo logra patear la pelota hacia adelante. Entonces, este déficit, por ejemplo, que habla de 10.000 millones de dólares que existiría de necesidad para financiar el año 2024, por el cual fue al Fondo Monetario Internacional a plantear un préstamo puente, como le llaman, un crédito puente, tiene como perspectiva efectivamente empujar hacia adelante la crisis que tiene el país, lograr que ese financiamiento tape un hueco, pero aperturando un Claro. boquerón más grande hacia adelante. Pero esos son los propósitos del régimen. Ahora está por mirarse si es que el Fondo Monetario Internacional le da la venia a ese crédito puente, si es que establece qué, cómo y cuáles condiciones para el periodo fiscal venidero, porque es evidente, los organismos crediticios internacionales están recursos económicos sin plantear o sin entregar condiciones mínimas, ¿no? Bueno, está en la Asamblea, ya está discutiéndose el tema, Francisco, de la ley económica urgente enviada por Novoa. Entiendo que los señores de la comisión ya hicieron algunos ajustes, reajustes, en fin, entiendo que o entendemos que esta ley va a ser aprobada por el Pleno. Es esta ley que se constituye una especie de propuesta parche a las condiciones del país. Hablan que generarán menos de 1.000 millones de dólares de ingresos para el Ecuador, pero de por medio ocurre un fenómeno muy concreto. Ocurre que es una ley económica urgente que tiene algunas aristas trascendentes de entender sobre cuál es el comportamiento político y económico del gobierno nacional. En esa ley nuevamente habrán exenciones tributarias para aquellos que hagan inversiones y esas inversiones aparentemente tienen como propósito promover el empleo joven y el empleo de mujeres, pero sin embargo, este tipo de exenciones tributarias o la reducción de impuestos, que es lo concretamente lo que se plantea,
ya fueron planteados en anteriores leyes. En la ley en la ley en la ley de solidaridad que planteó el gobierno de Moreno, como de igual forma en la ley de alianzas públicas y privadas que planteó el gobierno de Correa, en la ley también el de reforma económica urgente que planteó el gobierno de Lazo, pero ninguna de ellas ha resuelto el problema del empleo y la productividad. Pero sin embargo, si lo que lo ha entregado es que los grandes grupos económicos de poder puedan pagar menos impuestos en el Ecuador. Pero además de aquello, también es una ley que perdona deudas por intereses, por multas que tienen los grupos económicos de como poder. siempre, Francisco, ¿no? Perdonando Son, deudas a los grandes deudores. son 7 veces, son 7 ocasiones que ha ocurrido que ha habido la remisión de deudas, es decir, el perdón de deudas. Durante el gobierno de Correa fueron 4, durante el gobierno de Moreno una, durante el gobierno de Lazo una, y ahora con Lazo sería una, perdón, con Noboa sería una adicional, que demuestran de que ha existido ya un comportamiento semejante no solamente de los dos últimos gobiernos o los tres con los que quieren compararse, incluso quien tuvo mayor ejercicio de esta remisión de intereses y multas fue efectivamente el gobierno de Correa. Y si usted revisa, Jaime, también le pido a la gente que lo haga a través solamente del buscador, de los buscadores que existen en Internet, cuáles fueron los grupos económicos premiados en la remisión de intereses de deuda, ¿ya? En la remisión de intereses, de multas en general. Y es el grupo Novoa y el grupo Novis quienes tuvieron un importante perdón de deudas de morosidad en el tiempo de Correa. Igual el Banco de Guayaquil. Durante el periodo de Correa fue efectivamente premiado en el año 2015 específicamente. Pero si veamos ahora la actualidad, el principal grupo económico que está debiendo al Estado ecuatoriano es el grupo Novoa, del cual proviene el presidente Daniel, que es básicamente heredero de la fortuna del magnate bananero Álvaro Novoa Pontón. Entonces, lo que ocurre es que se le va a perdonar, si es que las cifras del SRI son tajantes y sonantes, alrededor de 58, 59 millones de dólares que le deben por intereses, por multas y por recargos al Estado ecuatoriano. Entonces, el premio que le está entregando el hijo a su padre, Daniel a Álvaro Novoa, un perdón de deudas por 60 millones de dólares. Entonces, mientras a la caserita de la tienda de la esquina, Al mientras pueblo, a la señora del bazar se le al pueblo cierra, no le perdonan un centavo. sí, y cuando existen retrasos en el pago de intereses o en la declaración de impuestos, le ponen multas a las personas naturales, a estos grandes consorcios, a estos grandes emporios, se les entrega privilegios de estas características como perdonar deudas, morosidad, como perdonar efectivamente las pendientes que tienen con el Estado ecuatoriano. Y no solamente aquello, en el mismo proyecto de ley planteado por el señor Daniel Novoa, sí, existe también una propuesta de reducir el IVA de la construcción del 12 al 5%. Y pues se escucha hasta chévere, Jaime, que pueda darse digamos, promover. Un apoyo de esos para reactivar la economía. Sin duda, pero no es para la señora o el señor o la familia joven o aquella persona trabajadora que quiere construir su casita o su departamento, para nada. Se trata de reducir el impuesto al valor agregado hasta en 5% para las personas que tienen consorcios de construcción, para aquellos que realizan proyectos inmobiliarios. ¿Y quiénes desarrollan proyectos inmobiliarios en este país? No es el arquitecto o el profesional, el ingeniero, el constructor que se encuentra en nuestro barrio, que se encuentra en nuestra ciudad, en los cinturones de trabajadores del Ecuador. No, 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 son los grandes consorcios, las grandes corporaciones. Entonces, en lo fundamental, dos, el consorcio Uribe Schwarcos, que tiene desarrollado un conjunto de proyectos inmobiliarios en las principales ciudades del país, y el otro es el Grupo Novis. ¿A quién le pertenece el Grupo Novis? A la señora Isabel Novoa de Pontón, la tía del presidente de la República, que por cierto es de gran amiga de algunos militantes de lo que se hace llamar Revolución Ciudadana. Perfecto. Bueno, pero tenemos entendido, licenciado Escandón, que aquí hay acuerdos entre
correístas, socialcristianos, del gobierno, para, lógicamente, pasar leyes, pasar leyes a cambio de, ahí está, por ejemplo, el tema del juicio a la fiscal Diana Salazar, que pasó de la comisión del CAL, pasó a la comisión de fiscalización, con los votos justamente de los que decían que no van a dar los votos. La historia es más trágica que aquella que usted pronuncia, Jaime. A ver, el Ecuador lo sabe, se ha hecho público, hay un pacto, aunque le llamen acuerdo por la gobernabilidad, es un pacto de la impunidad. Y hay tres fuerzas políticas hegemónicas que forman parte de este pacto: socialcristianos, correístas y hay los ADN, que es el oficialismo, que es la fuerza del señor Daniel Noboa. Sumados estos tres fuerzas políticas, se adhirieron un conjunto de asambleístas más y lograron una votación extraordinaria como nunca antes en la historia del país, ¿ya? Con eso eligieron las autoridades del Consejo Administrativo de la Legislatura, sin problemas, con una votación semejante a una aplanadora. Y se repartieron el Consejo Administrativo de la Legislatura como las comisiones legislativas permanentes, es decir, la administración de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que reclamaron cada uno de estas fuerzas políticas como si se tratase de un botín? El correísmo, las comisiones claves para poder blindar de impunidad Fiscalización y a las justicia, personas sobre todo. en lo fundamental. Otras comisiones más, pero las dos que usted ha planteado son las más trascendentes. El gobierno, en cambio, como parte de su botín, reclama efectivamente las comisiones por los donde se van a tramitar los proyectos de ley económicos urgentes. Y ahora es justamente allí donde se está discutiendo los proyectos de ley económico urgente. Precisamente el día de hoy tiene lugar el primer debate en la Asamblea Nacional. Y los socialcristianos reclaman la presidencia de la Asamblea Nacional para hacer, eh, para hacer lo que han venido desarrollando los últimos, qué sé yo, desde el año 88, después de que Febres Cordero terminó la presidencia de la República. Desde el 88 hasta la actualidad, durante 35 años, los socialcristianos siempre han tendido a tener la presidencia de la Asamblea para poder ser cogobierno y para poder desde ese espacio efectivamente presionar, puede también leerse como chantajear al poder político central. Pancho, Pancho, pero sin presidencia de la Asamblea, los socialcristianos siempre han hecho y han deshecho en la Asamblea Nacional a su antojo, ¿o no? Sí, pero hay que leer un poco más allá, Jaime. Sería bueno ubicar cuáles han sido los diferentes momentos en donde el Partido Social Cristiano ha tenido presidencia del legislativo y en cuáles no. Después de Cintia Viteri, que fue protagonista en la caída de Lucio Gutiérrez al posesionar a Alfredo Palacios, el Partido Social Cristiano no había tenido presidente legislativo. Y ahora con Cronfle recupera un espacio que para ellos es un tesoro y desde donde pueden efectivamente presionar al poder político. Entonces, entendamos la trascendencia que tiene para los socialcristianos la presidencia de la Asamblea. ¿Ya? Constituido entonces esta mayoría, ahora se pone a prueba de fuego los resultados efectivos de este pacto. Porque constituir el Consejo Administrativo, la legislatura y las diferentes comisiones con un pacto de estas características es relativamente sencillo, porque incluso en características de correlación de fuerzas, en condiciones de aritmética política, se dividieron las mismas. Pero ahora de por medio está la aprobación del proyecto de ley económico urgente, que hasta los últimos días de diciembre debe dar respuesta a la Asamblea Nacional. Pero está Bueno, condicionado, además de los votos que se requieren, está condicionado a dos hechos importantes de impunidad que tienen lugar a la par. La una es la amnistía política que se tramita desde el lado del correísmo para poder mantener la impunidad que tiene el señor Ricardo Patiño. Y en segundo lugar, el juicio político a la fiscal general de la Nación, a la señora fiscal, por parte del propio correísmo y que se transmita en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Y como usted ha dicho, ha sido aprobado para dar paso precisamente a la comisión regular, que es la de fiscalización o la de justicia. Entonces, lo que ocurre es que si bien habían
vítores bastante ruidosos en que desde el lado de los socialcristianos sacaron hasta comunicados, como de igual forma del gobierno nacional, que decían de que no estaban de acuerdo con el juicio político a la fiscal general de Lo la nación, pero mismo, sus asambleístas dieron paso, lo mismo, asfaltaron el camino para lo que se mismo pueda hicieron desarrollar. los de ADN, hicieron público un manifiesto indicando que están en contra, que no van a votar nunca en contra del juicio político a la ministra, pero en fin, se ve cómo manejan hábilmente, Pancho, el doble discurso. Una cosa es lo que dicen públicamente frente a los medios y con la participación de ciertos medios, y otra cosa muy distinta es lo que hacen bajo la mesa. Y hay que advertir algún elemento adicional. Dicen ellos que el hecho de haber aprobado se desenvuelva el trámite pertinente dentro de la comisión respectiva con el voto con el voto del correísmo, socialcristianos y de ADN en el Consejo Administrativo de la Legislatura, no significa que están de acuerdo con el juicio político a la fiscal y la aprobación del mismo. Pero sin embargo, y dicen que el caso del CAL tiene unas características plenamente administrativas y de forma. Pero incluso allí había las causales suficientes para detener el trámite. Y porque habían errores tales como, por ejemplo, que no había prueba física de los supuestos delitos Y que eso se le dijo la imputan a la comisión, ¿no? Y eso dijo una comisión especial, hizo un informe, presentó un informe al CAL diciendo que no hay las pruebas suficientes para un juicio no hay político. las pruebas suficientes y tienen conciencia los diferentes miembros de del Consejo Administrativo de la Legislatura y las cabezas del pacto que se desarrolló de la impunidad tienen conciencia, pero es la pugna, es efectivamente el tira y jala de intereses lo que va a primar precisamente tanto en la aprobación del proyecto de ley económico urgente del señor Novoa, condicionada a la amnistía política para el señor Patiño y condicionada a la aprobación del juicio político contra el fiscal general de la Nación. Entonces, habrá aprobación del juicio político, habrá amnistía para el señor Patiño, en tanto y en cuanto se sometan los votos a la ley económica urgente presentada por el gobierno nacional. Es decir, nada está dicho. Además, Pancho, el tema del juicio político a la fiscal pasará de la Comisión de Fiscalización, pasará como un rayo al Pleno de la Asamblea, porque están locos, desesperados por conseguir los votos suficientes y necesarios para cumplir con ese objetivo que es sinónimo de impunidad. Jaime, allí no se ponen de acuerdo los diferentes bloques legislativos, porque plantean es que tiene que resolverse los juicios políticos previos presentados para poder dar trámite al de la fiscal general de la Nación, la señora Diana Salazar. Y hay como 8 o 10. Bueno, pero Pancho, con el pacto de la regalada gana, A eso digo, y depende de cómo se pongan de acuerdo, porque pueden omitir los juicios políticos que se estaban desarrollando en el funcionamiento de la anterior Asamblea Nacional, porque dicen no hay el asambleísta ponente, no hay los interpelantes, entonces pasan, no pasan. tendrá lugar, dejan de un lado a los juicios políticos precedentes y tan solamente interpretarán como válidos como los que tienen jurisprudencia a realizar la actual Asamblea Nacional, los que se desarrollaron a partir de su posesión. Entonces, hay un conjunto de juego de intereses que está básicamente enmarcado en quién se impone como una fuerza predominante, hegemónica en la Asamblea Legislativa. Y ahí hay un conjunto de intereses como los que hemos mencionado. Entonces, queda demostrado que la tal gobernabilidad de lo que tanto nos han hablado, que nos han abombado a través de los medios de comunicación, que ha sido básicamente el relato que ha pretendido incorporar en el chip de la cabeza de los ecuatorianos y ecuatorianas, es una falsedad. No se trata de gobernabilidad alguna, sino se trata de los intereses de las clases potentosas, de las clases de propietarios, de los grandes ricos, de las élites del país, que tratan efectivamente de jugar sus intereses y pretenden que los intereses de ellos sean interpretados por los ecuatorianos y ecuatorianas como los nuestros mismos. Claro. Bien, Pancho. Para concluir, Pancho, nos gustaría conocer su opinión, su punto de vista sobre la posesión del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Ya se posesionó, ya dio el discurso públicamente. ¿Y qué le espera
al pueblo argentino con este nuevo presidente, Pancho? A ver, el triunfo de Milei que reivindica las posturas del anarcocapitalismo. No es que no plantea Milei rebasar o transformar el capitalismo por una nueva sociedad, sino plantea que el sistema tiene que incluso ser mucho más duro en las condiciones de explotación, en la esencia y en el carácter que tiene el sistema capitalista. Entonces, entre otros elementos, plantea de que el Estado tiene que minimizar su papel y que lo fundamental tiene que cumplir un papel básicamente de cubrir algunos servicios, pero la mayoría de ellos tienen que ser efectivamente trabajados, fortalecidos, desarrollados por parte del sector privado. Yo creo en lo particular que la victoria de Milei obedece básicamente a los errores cometidos no solamente por el kirchnerismo, sino por las concepciones que existen en el peronismo en general en Argentina. Entonces, tener como candidato al señor Massa, que, que fue el ministro de Economía del gobierno saliente de los Fernández, como candidato presidencial y él mismo responsable de una hiperinflación, era básicamente darse un tiro en el pie. Era decirle al país entero, a los argentinos y argentinas, no quiero ganar desde el lado del peronismo. Voten por mi ley. Era básicamente lo que estaban diciendo. Entonces, el pueblo argentino miraba como responsable inmediato a la crisis que está sufriendo, al hambre y la pobreza que se desarrolla, a la hiperinflación, a la minimización o a la desvalorización de su salario, le veía como responsable al gobierno de los Fernández, al kirchnerismo, pero también al peronismo. Entonces, es evidente que allí la gente opta por una opción que se muestra aparentemente radical, como antipolítica. Pero el problema concreto es que esa antipolítica, esa supuesta radicalidad, no plantea un cambio a lo que efectivamente ha hecho los Fernández, los Kirchner y este tramo del peronismo, sino plantea agudizar los problemas del ajuste. Eso es lo que El dijo, ajuste no se va a dar con el gobierno de Milei, eso ya es lo hay que, ajuste desde el gobierno de los Fernández. Pancho, lo que dijo Milei preocupó, ¿no? Milei dijo públicamente en su discurso de posesión que habrá más crisis para el pueblo para superar la crisis. Ellos hablan que es el último tramo de la crisis. Pero el problema de la crisis y el desarrollo de la hiperinflación, de la pobreza, del problema de la generación del empleo, de la reactivación económica, no es un problema de voluntad, Jaime. No es un problema de voluntad del señor Milei. Se debe a un conjunto de fenómenos y de parámetros que es necesario tomar en cuenta. Y si usted le entrega, entre otras cosas, la reactivación económica solamente al ejercicio soberano del sector privado, hay un gran problema. Podría reactivarse, es un tema de cuestionamiento y de debate, pero el conjunto de violaciones a los derechos que podría haber en esa reactivación son incalculables. Los pasivos ambientales como los pasivos sociales, en el caso de entregar todo y cada una de las prerrogativas soberanas al sector privado y al sector transnacional, podría traer un conjunto de déficits democráticos como déficits sociales y como déficits ambientales. Mm. Entonces, plantear de que habrá un ajuste que en el cual implique que el año 2024 se profundice la crisis, exista más pobreza, existe más desempleo y que aquel que proteste va a ser efectivamente apresado y reprimido, porque eso es lo que dice el señor Milei, plantea un escenario muy complicado para los argentinos y argentinas en el año 2024, que podrían incluso desenvolverse y tener un desenlace en el que sea de un conjunto de violaciones a los derechos humanos que deja muy mucha preocupación. Esa misma perspectiva ocurre de lo que de aquí de los asistentes o miran de aquellas partes que asistieron a la posesión presidencial. Es un puñado de presidentes. Entonces nadie quiere hacerse cargo del discurso, pero sobre todo de las ejecutorias que tenga mi ley. Entonces, ¿quiénes fueron? Fueron algunos de los presidentes del Cono Sur, me parece que el de Uruguay, que es de derecha,
el presidente de Paraguay, que también es de derecha, el señor Daniel Noboa, que es de derecha, Boric, que a pesar de ganar por una fuerza aparentemente progresista, está cercano a la derecha en este momento, un gobierno desgastado, y el presidente ucraniano Y el rey de España. y el rey de España, entonces la Sí, monarquía. la Entonces ese monarquía. es el Claro. telón de fondo de la foto de posesión del presidente Milei y deja más preocupaciones que esperanzas, por lo menos para mí, de lo cual podría desarrollarse su ejercicio como mandatario del hermano país de Argentina. Bueno, ya veremos entonces que en 2, 3 meses el pueblo argentino estará volcado a las calles, protestando, pidiendo comida, exigiendo trabajo. Sí, el problema es que cuando el hambre es ley, la rebelión es justicia, Jaime. Y por más prohibiciones, por más amenazas que pueda presentar el señor Milei, si es que no resuelve las necesidades de los argentinos y argentinas, y si el ajuste, que en el lenguaje ecuatoriano sería un mega paquetazo lo que está pensando, no podrá detener con sus palabras, con su radicalidad aparente, la frustración, la desesperanza que tengan los argentinos y argentinas. Bien, gracias al licenciado Francisco Escandón Guevara por sus puntos de vista, que los observadores saquen sus propias conclusiones. Pancho, desde siempre y hasta siempre. Saludos, Jaime, saludos a todos y todas.